Partido Fuerza del Pueblo le ha invitado a ustedes en esta mañana para dar a conocer una serie de informaciones importantes y a la vez para dar a conocer la posición de nuestra organización frente a temas importantes relacionados con el sector agropecuario y de manera muy precisa la relacionada con la decisión arbitraria del gobierno del presidente Luis Abinader de disolver al Instituto Agrario Dominicano. Para tales fines, como ha dicho el presentador, tenemos un documento al cual vamos a dar lectura. Partido Fuerza del Pueblo, nota de prensa. Gobierno del PRM sepulta al Instituto Agrario Dominicano IAD. El Subgabinete Agropecuario y Ambiental, por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural de Fuerza del Pueblo, denuncia que el actual gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido eliminar el Instituto Agrario Dominicano IAD en abierta violación de la ley 5879 del 27 de abril de 1962, dejando al sector agrario reformado en un limbo institucional. A pesar de las reiteradas llamadas de las entidades que conforman la institución, el gobierno se empecina en la eliminación de esta importantísima institución representativa de los productores reformados del país. Esta administración ha propiciado la destrucción administrativa de una entidad clave para la reforma agraria y el desarrollo rural, comprometiendo incluso los principios consagrados en la Constitución de la República. Fuerza del Pueblo eleva su voz con firmeza para condenar las recientes acciones del gobierno que han dispuesto la disolución del Instituto Agrario Dominicano y el traspaso de sus bienes y activos al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana de manera administrativa y claramente inconstitucional, sin la capacidad legalmente establecida para asumir dichas responsabilidades. Entre las medidas denunciadas se destacan el traslado de direcciones departamentales del IAD y más de 300 técnicos, destinando sus instalaciones a otras entidades como la Dirección de Prisiones. B. La reducción de gerencias regionales y la entrega de sus oficinas al Ministerio de Agricultura en varias demarcaciones.
C. Despojo de medios de transporte y maquinarias de la institución. D. La cancelación masiva de técnicos calificados. E. Jubilaciones insuficientes para el personal técnicos y administrativos que sirvieron a esa institución. Aquí debo hacer una pausa y señalar que una de las acciones ilegales, irresponsables que ha llevado a cabo este gobierno está la de invertir miles y miles de millones de pesos otorgando pensiones a dirigentes, cuadros del partido de gobierno, pensiones de miles y miles de pesos, militantes del partido que nunca han servido a la administración pública. Un derroche de dinero extraordinario de parte del gobierno y en cambio al personal técnico y el personal administrativo que han dado su vida a través del Instituto Agrario Dominicano para la producción de los alimentos que el país requiere, quieren enviarlo a su casa con una pensión de miseria. Un asunto absurdo. Otra acción es la reducción del presupuesto a esta importantísima institución, a lo que quede, la cual percibía 1.800 millones de pesos anuales, reduciéndolo a 500 millones de pesos, lo que indica que los productores de reforma agraria serán abandonados a su suerte. No habrá ningún tipo de apoyo a este importantísimo sector, que es el sector que lleva los alimentos que la clase media y la clase pobre compran en los mercados del país. Ustedes son testigos de lo que estamos diciendo. La mayoría de los sanjuaneros compramos nuestros alimentos en el mercado de Villaflores o en el mercado de la Nacabona. Los productos que compramos ahí en su mayoría provienen de la reforma agraria. La desaparición del Instituto Agrario Dominicano tendrá un efecto devastador en la sociedad dominicana desde el punto de vista de la garantía de la seguridad alimentaria de los dominicanos y las dominicanas. Esta decisión ha provocado una profunda inseguridad entre los parceleros beneficiarios de la reforma agraria, particularmente en la provincia de San Juan, donde existen un total de 20 asentamientos agrícolas, con un total de 3.587 beneficiarios, es decir, parceleros de la reforma agraria, los cuales tienen una carga familiar de 87.000, de 17.830 personas,
quienes trabajan un área de 125.654 tareas, estas dedicadas a diferentes productos agrícolas, dentro de lo que podemos destacar las habichuelas, el arroz, berenjena, batata, maíz, guandul y en algunos aspectos cultivos de frutales como el aguacate. Estos hombres y mujeres lucharon durante generaciones para obtener sus tierras bajo la ley de cuota parte. Sin embargo, ahora enfrentan la amenaza de perder sus predios. El Instituto Agrario Dominicano era la garantía de que ustedes, parceleros que están presentes hoy aquí, distinguidos miembros de la comunicación, el Instituto Agrario Dominicano era la garantía de que estos hombres y mujeres mantuvieran la propiedad de su pedacito de tierra, donde no solo producen los alimentos de su familia, sino que también han producido para educar, para desarrollarlo y verdaderamente sacarlo de la pobreza. Hoy este gobierno, que cuando concluya será definido como el gobierno liquidador, destructor de la sociedad dominicana, ha disuelto el Instituto Agrario Dominicano sin previamente definir, determinar la seguridad jurídica a los parceleros y parceleras del país, entregándole un título definitivo que le garantice que los antiguos latifundistas no pretendan desalojar de los predios que actualmente ocupan. La opacidad del proceso afecta directamente la estabilidad económica y social de las familias agrarias, ya que depende del Instituto Agrario Dominicano para servicios de infraestructura, asistencia técnica, acompañamiento institucional. Esta ofensiva gubernamental viola la ley 5879 de reforma agraria, que protege los derechos adquiridos por los productores. ¿Por qué lo viola? Porque este es un gobierno tan abusador que se considera por encima de la ley, que se atreve a disolver una institución que ha sido creada por ley, disolverla a través de un decreto. Y todos sabemos que las leyes están por encima de los decretos, pero a este gobierno no le importa nada.
quiere llevarse la institucionalidad del país en las patas de los caballos. No le importa nada. La fuerza del pueblo exige que los técnicos y funcionarios jubilados en el Instituto Agrario Dominicano reciban pensiones dignas, justas, tras años de servicio al país. Asimismo, denunciamos que los decretos 115-25, 209 y la resolución 0125 han sido utilizadas como instrumento para desmantelar la entidad sin ofrecer alternativas claras al parcelero. Como pueden ver, se ratifica una vez más la incapacidad de este gobierno. En varias oportunidades ha emitido disposiciones y decretos que ha tenido que recular. Con el caso de disolver el Instituto Agrario Dominicano individual, ha hecho lo mismo. Primero emite una resolución en donde a todas luces, un decreto en donde a todas luces, en 10 partes del decreto señala disolver el Instituto Agrario Dominicano. Pero para confundir a los parceleros y a la opinión pública, emite otro decreto estableciendo que lo que se va a hacer con esta institución es unificarla al Ministerio de Agricultura para engañar a la gente. El plan definitivo es disolver la institución y peor aún, convocan al directorio del Instituto Agrario Dominicano para que le apruebe sus pretensiones sin valorar que dentro de las atribuciones del directorio del IAD no consta la de aprobar una resolución para disolver esta institución. La fusión del IAD está siendo aprovechada para desviar bienes y activos del organismo, lo cual exige la publicación urgente de un informe actuarial que detalle el inventario real y garantice transparencia. Un gobierno que se pinta como el más transparente de la República Dominicana y en el fondo es una especie de gavillas que gobierna el país, además de narcotraficantes. Las truchimanerías del gobierno deberán salir a reducir cuando en el 2028 sean desalojados del Palacio Nacional. Fuerza del Pueblo propone la transformación del Instituto Agrario Dominicano en el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural, y que a esta institución,
además de definir de manera clara sus funciones, se garantice un presupuesto que permita aplicar las políticas que sean definidas con eficiencia a favor del campo de la República Dominicana. Un instituto que no solo se dedique a la producción de alimentos, sino que también se pueda trabajar de manera conjunta en la parte educativa, en la parte de salud, infraestructura, etcétera, en todo lo que garantice el desarrollo de la zona rural de nuestra querida República Dominicana. Finalmente, hacemos de público conocimiento que nuestro partido asume el compromiso de defender los derechos de los parceleros y de los profesionales agropecuarios del país frente a esta agresión institucional, y que vamos a recurrir todos los medios legales disponibles para impedir la desaparición del Instituto Agrario Dominicano y se dé paso atrás en la política agropecuaria nacional. Muchas gracias.